Confirmado un nuevo personaje femenino, el regreso de Huggy Wuggy. Catnap Bestia solo son una parte de todo lo que os traigo en este vídeo. 25 curiosidades que no sabías del tráiler de Poppy Playtime capítulo 3, número 1. Huggy es un personaje que todos pensaban que había desaparecido. Ha vuelto de una manera muy inesperada y aterradora. No está muerto, sino que ha resurgido entre los zombies, ahora lleno de ira y completamente transformado. Sus ojos son profundos y oscuros como el carbón, brillando con una intensidad feroz, y su sonrisa equipada con unos dientes afilados como los de un tiburón. Esta es su nueva y escalofriante carta de presentación. Este cambio se produce después de su caída al vacío. Ahora se presenta como un ser más gigantesco, más deformado y más aterrador. Es más, esta nueva forma nos recuerda a la versión monstruosa de Six en Little Nightmares, y esta deformación quizás nos enseña una realidad alternativa antes nunca vista. ¿Podría haber un universo paralelo de criaturas transformadas y retorcidas donde Huggy Wuggy ahora reside? Sí, podría ser, ya que tenemos el ejemplo claro de Huggy Wuggy. Y algo muy curioso es el número 2. Cuando nos enseñan a Catnap, enorme bestia gigante, parece que sale de la zona de juegos, ¿verdad? Es una zona como muy blandita donde los niños no se pueden hacer daño, como esponjitas de colores para que los bebés no se hagan daño ni se golpeen fuerte en la cabeza, para que no se queden tontos. Claro, quieren a los niños al 100% de sus capacidades para convertirlos en muñecos. ¿Y dónde estamos? Claramente estamos en el Playcare, la guardería para niños. Fijaros qué diferencia con Mommy. ¿Os acordáis de dónde salía Mommy? Salía de la zona de la fábrica de Poppy Playtime. Nada que ver con esta zona. ¿Y sabéis dónde estamos exactamente? Pues con el mapa que nos han mostrado, lo más seguro es que estamos en la Playhouse, la zona de juego que nos muestra esta imagen número 3. En un momento muy duro y revelador de esta historia nos encontramos ante una imagen que nunca antes habíamos visto. La fotografía real de un niño humano, identificado con el número del experimento 1188, conocido por todos como Catnap. Y yo te pregunto, ¿habías visto esta foto antes en algún lugar? No, es la primera vez que nos muestran una imagen real de un experimento. Antes lo habíamos visto a través de textos y dibujos, pero nunca lo habíamos visto en representación real y humana. El texto que acompaña esta imagen nos indica que los experimentos 1186 y 1187 resultaron fracasados. Esta información implica una verdad oscura y perturbadora. Estos fracasos conllevaron a la trágica pérdida de vidas infantiles a causa de estos experimentos fallidos. ¿En serio aún pensabas que los de Poppy Playtime eran buenos? No, no tienen ningún tipo de ética ni moral. El valor de una vida humana no vale nada para ellos. Número 4. Estáis muy contentos, ¿verdad? Además de la mano morada que ya vimos en el anterior tráiler, existe una nueva mano mecánica con una capacidad sorprendente y explosiva que nadie esperaba. Esta mano no es una simple extensión, sino una avanzada pieza de tecnología que puede lanzar misiles. El misil sale de un dedo con un cañón, listo para destrozar a las mayores bestias de Poppy Playtime. Esta mano con misiles, ¿qué puede simbolizar? Cuéntame. Esto es ingeniería muy avanzada para la época que vivimos en Poppy Playtime, ya que esto ocurrió hace muchos años y aún así tenemos esta maravilla de ingeniería. Número 5. Quieren que creas que Kissimisi y Poppy son buenos, pero esta escena es muy intrigante y misteriosa, ¿verdad? Hay señales que sugieren que estos dos no tienen ninguna buena intención. ¿Qué están haciendo estos personajes en la oscuridad a altas horas de la noche? Vemos a Kissy y a Poppy en una situación muy sospechosa. Parece que están enterrando algo secreto, ¿verdad? Una tumba, alguien muerto. La única luz en esta oscuridad proviene de una linterna que lleva a Poppy. Linterna que ya vimos en el anterior tráiler, ¿verdad? Además, sus rostros, la expresión de la cara no es de felicidad o de tranquilidad. Parecen serios, con cara quizás de preocupación. Es más, en un momento crucial, Poppy mira a Kissimisi con una expresión como de duda y preocupación, ¿verdad? La mira como si estuviera preguntando si lo que están haciendo realmente es correcto. Número 6. Presentamos por fin a un personaje femenino completamente nuevo y misterioso. Esta enigmática figura hace su primera aparición en este tráiler, en la zona de ciencia de Playcare, un lugar conocido por sus misteriosas creaciones. ¿Pero qué rol jugará esta mujer en nuestra historia? ¿Será una fuerza del bien o una presencia más siniestra? Vamos a descubrirlo juntos, paso a paso. ¿Qué vestido más extraño nos lleva esta señora, verdad? Parece sacado de otra época, evocando a la elegancia de los antiguos tiempos. Sin embargo, hay algo muy inquietante en su presencia. Su sombra parece moverse con vida propia, de una forma oscura y peligrosa. Sus ojos son particularmente muy llamativos, como hemos visto anteriormente en otros personajes de Poppy. Son muy profundos y oscuros. ¿Qué misterio se esconde esta señora? Es una de las mayores preguntas que queremos
queremos saber ya quién es, qué hace, nos quieren matar, nos quiere ayudar, ya vale, de incógnitas. Número 7. Los guiños a personajes ya muertos en Poppy Playtime van a ser constantes y en este caso hay un cuadro muy interesante de Mommy Longlegs que todo el mundo debería tener en sus casas. Hay que pedir que saquen este cuadro los de Mob Games. Creemos que este cuadro, con su diseño facherito de moda, captura perfectamente la esencia de Mommy Longlegs y a la vez ofrece un guiño afectuoso a su historia dentro de Poppy Playtime. ¿Y qué me decís de Huggy? ¿Le tenemos ahí? Le vamos a ver después. Número 8. Allí, en un rincón sombrío y apenas iluminado, yace lo que a primera vista parece ser Hoppy Hopscotch, el conejo que conocemos de criaturas sonrientes, pero es algo muy diferente, está como muy profundamente destrozado. Lo que debería ser una figura llena de vida y alegría, ahora yace inmóvil, fallecido. En su rostro hay una máscara verde, no la típica roja que habíamos visto, no, una máscara verde. Esta máscara no es solo un accesorio, sino es algo más siniestro y oculto que ha ocurrido y no nos quieren decir. Número 9. Más grande y temible que cualquier otro personaje que hayáis visto antes, su nombre es Catnap. Por fin le vemos en todo su esplendor sin esconderse en las sombras. Es enorme y camina a 4 patas como un animal gigante. Imaginaos algo tan grande como un Tyrannosaurus Rex. El suelo parece que tiembla. Cada vez que aparece Catnap sabemos que la cosa se va a poner seria. Es tan enorme y poderoso que nuestro héroe Player va a tener que esforzarse mucho para enfrentarlo. Es por ello que nos han dado un arma lanzamisiles, ¿verdad? Número 11. ¿Qué me decís de este coche que ya habíamos visto en el anterior tráiler? Sabía que iba a ser importante. Este coche es clave para nuestro plan. Imagina esto, no podemos avanzar. Estamos en una habitación y no sabemos qué hacer. Delante de nosotros hay una puerta enorme, cerrada, y parece que no hay manera de abrirla. ¿Qué hacemos? Aquí es donde entra nuestro pequeño coche de juguete. Lo que vamos a hacer es darle cuerda y una vez que esté listo y cargado lo soltamos y ¡boom! El coche se lanza a toda velocidad hacia la puerta con una fuerza impresionante y ¡boom! La puerta se abre. Justo así nos encontramos con un nuevo camino o nivel que explorar. Número 12. Hete aquí la primera cinta VHS que vemos en el tráiler del capítulo 3. Antes habíamos visto una televisión con un supuesto VHS donde salía Huggy Wuggy, pero no vimos la cinta en sí. Aquí la tenemos. ¿Y qué pone en esta cinta? Está escrito The Hour of Joy, la hora de la alegría. Para los seguidores de la manada, sabéis que estas palabras tienen un significado profundo y oscuro. Sabemos que la hora de la alegría no es un momento de celebración, sino el punto donde Catnap y sus aliados desatan el caos complejo en Poppy Playtime, dando inicio a una serie de ataques terroríficos. Es muy probable que dentro de esta cinta se encuentre la clave para comprender en profundidad los eventos que llevaron al sabotaje. Podríamos estar a punto de descubrir detalles nunca antes vistos sobre el origen de esta revuelta, de este motín y las motivaciones que llevan a Catnap y a su equipo a hacer lo que hicieron. Por fin, con esta cinta VHS podremos ver los secretos escondidos que antes no sabíamos y toda la verdad de la hora de la alegría. Número 13. En esta imagen hay un detalle que llama poderosamente la atención y además varias veces. Un laberinto que nos recuerda mucho al que ya vimos en el capítulo 2 con la perruga y ahora está asociado a Catnap, pero si prestas mucha atención hay un momento intrigante. Hay una imagen donde parece que una especie de gusano se está deslizando de la misma manera que lo hacía la perruga, pero no es un gusano. Vamos a verlo bien, es Catnap. Pero ¿cómo esta escena, esta ilusión visual nos puede hacer dudar? ¿Por qué estamos viendo realmente a Catnap moviéndose así? Esta semejanza no es ninguna coincidencia. La repetición del laberinto y la similitud en los movimientos entre Catnap y perruga sugieren que puede que haya una conexión entre ellos que todavía no sabemos. ¿Por qué actúan de una manera tan parecida? Número 14. Antes ya nos habían dado pistas sobre las emocionantes habilidades de la mano morada, destacando especialmente su capacidad para realizar saltos, pero lo que hemos descubierto en este tráiler es increíble. La mano morada no solo nos permite saltar, sino que también nos da la posibilidad de combinar varios saltos en secuencia. Esta nueva Re-Leveling, esta nueva habilidad va a cambiarlo todo. Combinamos saltos y los jugadores podremos explorar el mundo del juego de una manera completamente nueva, alcanzando lugares. Número 15. Ya vimos en el anterior tráiler que Dog Day es bastante más grande. Pero ¿y por qué entonces nos enseñan aquí una especie de versión mini? Me recuerda a los mini Huggies, ¿verdad? Tenemos la versión grande del Huggy y la versión de los mini Huggies. Pues algo así parece que existe con Dog Day. También digo otra cosa. Ahora me queda claro que Catnap es el jefe de los Smiling Critters. Tiene más poder que ninguno y además es completamente grande. Es una bestia. Dios, terrible. Comparado con Dog Day, es un enano. Dog Day es chiquito. Catnap es enorme. Pero vamos a lo que nos enseña esta imagen. ¿Qué es lo importante?
importante. Vemos a Dog Day chiquito intentando meternos miedo. Nos persigue, pero cuando le soltamos unos torpedos pepinazos, el tío se da la vuelta y sale pitando. Y aquí me pregunto yo, ¿por qué tendríamos que asustarnos de un perro enano si nosotros tenemos un lanzamisiles brutal? Y tú, si no eres aún parte de la manada, no seas perro, sé lobo y suscríbete. Número 16. Aquí vemos 3 túneles, donde seguramente comenzarán las persecuciones con algún Smiling Critter. Esta zona parece sacada de un sueño de terror, una pesadilla de colores y formas distorsionadas. Las figuras desgastadas y los juguetes grotescos colgando del techo sugieren un lugar de juegos completamente olvidado. Y nosotros aquí en este ambiente metidos justo antes del ataque de los Smiling Critters. ¿Y qué me decís de esos túneles a ambos lados? Podrían ser pasajes a otras áreas o desafíos que nos esperan. Número 17. Esto parece una simple imagen más, ¿verdad? Una imagen rápida. Quieren que pensemos que es solo una parte más del tráiler, pero si lo enseñan es porque esa puerta rota vieja verde nos lleva a un lugar que va a ser muy importante en toda la trama del juego. Yo os pregunto, ¿qué Smiling Critters pensáis que está detrás de la puerta? Quizás sea Huggy, o mejor aún, sea Mommy asesinada. ¿Os imagináis ver detrás a Mommy sangrecitas? Número 18. Los mensajes pidiendo ayuda en las paredes son un clásico desde que comenzamos con Poppy Playtime capítulo 1. ¿Recordáis? En los túneles, estos mensajes continúan en el capítulo 3. Alguien está pidiendo ayuda desesperadamente y seguro que conocemos quién puede ser. En la pared está escrito la palabra help, significa ayuda en inglés. ¿Será quizás un pobre experimento, un niño secuestrado? Sé, como si alguien nos estuviera llamando. Quieren que descubramos quiénes son y por qué necesitan nuestra ayuda. Número 19. ¿Pero qué le ha pasado a Huggy? ¿Tomó algún alimento en malas condiciones? Recordad, no comáis alimentos caducados para no ser como Huggy. Ese cambio tan radical. No tiene ojos, solo tiene agujeros negros, esos dientes terriblemente afilados, cara siniestra. ¿Qué le pasa? Nunca antes habíamos visto un Huggy así. Llamen a la ambulancia, me va a dar un infarto. Número 20. Hemos hablado bastante de las manos, pero es que son una parte fundamental en este tráiler. En otra imagen tenemos una especie de mirilla telescópica que parece de un francotirador para lanzar balas de forma precisa. Es decir, antes lanzábamos misiles, ahora balas. ¿Qué está pasando con nuestro amigo Player? ¿Es una auténtica máquina de matar? No sé qué pensar, la verdad. Número 21. ¿Por qué Solly Poppy, cuando aún no había salido el nuevo tráiler, ha creado tan fielmente a Huggy Wuggy y a Catnap? ¿Qué sabe Solly Poppy que no sabíamos los demás? Ya digo, está increíblemente bien hecho antes de que saliera el tráiler, antes de que nadie viera esa imagen de Huggy Wuggy. Sí, habíamos visto la imagen en las televisiones, pero no pensábamos que era así. Solly Poppy, una auténtica crack, ya que ha clavado a Catnap y a Huggy Wuggy. Esta imagen representa a los trabajadores de Poppy Playtime, trajes que hemos visto tanto en Project Playtime como en la iniciativa de Cuerpos Grandes. Estos son las habitaciones de los niños huérfanos. Todo nos lo enseñan con un aire de misterio y terror. ¿Qué secretos ocultos tiene esta imagen? Pues ya os digo que esto es un flashback, algo que ocurrió mucho antes. Es una reconstrucción de eventos pasados. Nos están enseñando cómo los trabajadores están eligiendo a sus víctimas mientras están dormidos. Además, como son niños, les tapan las caras, como ya hemos visto anteriormente. Número 23. Y hablando de niños con caras tapadas, ya lo vimos en los archivos ocultos con la cámara libre, en otro vídeo que vimos hace mucho tiempo en mi canal. Los niños con la cara tapada se ha convertido en un clásico. Es por ello que es muy extraño que solo hayamos visto la cara del niño que fue transformado en Catnap, como ya os enseñé antes. Número 24. Esta imagen, para mí, es la mejor del trailer. Nos está mostrando todo lo que vamos a ver en este capítulo 3, de qué va a tratar. Arriba del todo nos muestra que esto es el Playcare. El Playcare está compuesto por todo esto que estamos viendo. Iremos también al lugar donde los niños tendrán sus juguetes, la escuela donde aprenderán matemáticas, la zona de juegos que parece como un teatro o un circo, y algo que no se aprecia bien es la especie de oficina, parece como el ayuntamiento, un lugar donde seguramente se hará todo el papeleo de la fábrica. Ahí no va a haber juegos, pero sí va a haber terror. Número 25. Es importante que os deis cuenta que este tráiler se está centrando mucho en los Smiling Critters y en Huggy Wuggy, pero ¿qué me decís de personajes que no hemos visto aún? Como Bron, Cat, Boogie Boot. Sabéis que se va a venir una sorpresa, sabéis, ¿verdad? Por eso no hemos visto nada en los trailers, ni lo vamos a ver, pero con el capítulo 3, suscríbete para ser parte de la manada, y aquí arriba te dejo un vídeo con todo lo que tienes que saber hasta hoy de Poppy Playtime.